Eh, Shalom hermanos, que el Eterno les bendiga. Bienvenidos sea una vez más al estudio de Torah de este día de reposo, de este Shabbat. Recordemos que es bueno siempre es bueno empezar el día de reposo estudiando las escrituras, y es bueno terminar los días de reposo estudiando las escrituras. Hoy se va a tratar, hoy vamos a estudiar acerca de la parashá titulada Matot. Recordemos que estamos en el libro de Números. De hecho, esta es la penúltima parashá de este libro, Números o Bamidbar. El día de hoy tenemos un invitado. Es un pastor dentro del ministerio Bet HaMashiach, y él va a ser el que nos va a estar impartiendo esta porción de la Torah. Él va a ser el que nos va a estar enseñando. Antes de darle paso, yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Gracias porque nos da la oportunidad de estar estudiando tus escrituras, tu Torah, en este día de reposo, mi Señor. Te rogamos que seas tú ministrándonos, que sea tu Espíritu iluminándonos, Padre, dando la sabiduría, mi Señor, para tomar todas aquellas bendiciones que tú has puesto hoy delante de nosotros en este día. Damos gracias, mi Señor, por todos los hermanos, por el ministerio. Bendecimos el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, en el nombre de tu Hijo, amén. Bueno, le voy a dar paso al pastor Juan, que va a ser el que nos va a estar impartiendo la enseñanza del día de hoy. Shalom, shalom a todos. Antes que iniciar quiero dar gracias al Eterno por esta parashá, y también quiero agradecer a nuestro líder de Raíces Hebreas de aquí del ministerio Bet HaMashiach por la oportunidad que él nos da de compartir la palabra. Como ella lo dijo, vamos a ver la parashá de Matot, y esta parashá trata de, la palabra Matot significa tribus, pero también trata de la ley de los votos. Y es lo que vamos a estar viendo en esta parashá, la ley de los votos. Bueno, muchas veces pensamos que las palabras que nosotros hablamos a diario no son importantes. Quizás porque nuestras palabras no las podemos ver, no las podemos palpar. Y pareciera que esas palabras no son de gran importancia. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, o a la Torah, como muchos de ustedes lo conocen, nos vamos a dar cuenta que nuestras palabras son muy importantes. Y es por eso que debemos tener cuidado con nuestras palabras, con lo que nosotros hablamos. Y más si hacemos un voto o un juramento, o en este caso, como dice a veces la palabra, una promesa al Eterno, ¿verdad? Debemos tener cuidado. Y algo que debemos saber es que todo lo que nosotros hablamos y decimos, y todo en esta vida se rige por leyes. Y hoy vamos a estudiar a la luz de la Biblia esta parashá del libro de Números, que se titula Matot, como les decía, que trata de la ley de los votos. Los votos y las promesas que el pueblo de Dios haga tendrán un efecto positivo o negativo en su vida personal. ¿Cuáles son esos efectos o resultados de los votos que el pueblo de Dios haga ante Dios? Bueno, eso lo vamos a ver durante esta parashá. Y los votos y las promesas que hagamos a Dios tendrán un resultado de acuerdo a nuestra actitud que tengamos hacia ello. Pero antes de ver cuál es el resultado, o cómo lo podemos llamar, cuál es el resultado de nuestros votos, vamos a ver primeramente algunas definiciones de lo que es un voto, de lo que es un juramento, de lo que es una promesa y de lo que es una ley, para que nosotros podamos entender de lo que se trata esta parashá. Primeramente vamos a ver qué es un voto. Un voto es una promesa que nosotros le hacemos a Dios
de hacer algo o ofrecer algo. Ese es un voto. Cuando tú le dices a Dios que vas a hacer algo o le vas a ofrecer algo, es porque tú estás haciendo un voto. Un juramento, vamos a ver qué es un juramento. Un juramento es una declaración de hechos invocando a alguien de cumplir con lo dicho. Es decir, nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Hoy voy a hacer esto en el nombre de Dios, y te comprometes a hacerlo. Eso es un juramento, ¿verdad? Una promesa es un compromiso de hacer algo para Dios o abstenerse de algo. Eso es una promesa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Y también ¿qué es una ley? Bueno, una ley yo la defino de esta manera. Una ley es una influencia que nos impulsa a cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, antes de hablar de los votos, quiero enseñarle que cuando usted lee la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar con varios tipos de votos. Cuando usted lea la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a encontrar con votos por necesidades. Hay gente que hace votos por necesidades, votos por prosperidad, porque casi la mayoría hace ese tipo de votos de prosperidad. Hay votos de gratitud, votos por agradecimiento al Eterno. Cuando Dios hace algo en sus vidas, quedan agradecidos y hacen un voto. Hay votos de abstinencia, ¿verdad? Hay gente, bueno, en el mundo de allá afuera hay gente que hace votos de abstinencia por no tomar alcohol, por no comer carnes, por no comer X cosas. Bueno, esos son los votos. Y votos de dedicación, como un caso que leíamos en la Torah de Ana, ¿verdad? Que es un voto de dedicación, que no puede tener hijos, hizo un voto, y si Dios le cumplió ese voto, ella iba a dedicar a su hijo que le diera por toda la vida para servirle. Bueno, todo voto o promesa que se hacían en la antigüedad y que hoy día hacemos son por voluntad propia. Ningún voto es por obligación. O sea, nadie nos va a obligar a hacer un voto o una promesa. Todo es por voluntad propia. No es como los diezmos en las ofrendas, que la palabra manda que esa sí es una obligación por ley de cumplir. En este caso no. Todo esto es voluntario. Es decir, que a las personas no se les obliga a sus votos o sus promesas. Tiene que salir de su corazón. Pero cuando hacemos un voto a Dios, Él lo considera como sagrado. Eso debe tener usted bien en cuenta. Que Dios lo considera como sagrado y obligatorio para el cumplimiento, como está escrito. Vamos a verlo ahí en el libro de Números, capítulo 30. Ahí nos dice cómo este es el tipo de votos. Capítulo 30, verso 2 dice: cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Fíjense lo que dice. Esta porción nos enseña que cuando el pueblo de Dios hace un voto o una promesa a Dios, debe cumplir con esa promesa. Debemos de cumplirlo. Y no solo esto, sino que cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, fíjese, pasa algo interesante que dice aquí esta palabra. Dice que nuestra alma queda ligada, es decir, que hay una ligadura. Hay una ligadura entre lo que nosotros hablamos y decimos con lo que tenemos que cumplir, ¿verdad? Lo cual quiere decir que nuestra alma queda unida, queda amarrada a la obligación de cumplir lo prometido al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, dice, ligando el alma con obligación. Nuestra alma no queda ligada a Dios, sino que queda ligada a la obligación de cumplir ese voto que tú has hecho con Dios. A veces con nosotros, en la ignorancia, aunque leamos la Biblia, a veces como que ignoramos esta ley de los votos o ignoramos lo que es una promesa. A veces prometemos y no cumplimos sin saber que nuestra alma ya está ligada. O no nomás nosotros, en el mundo la gente hace promesas, pactos, sin saber que ellos quedan ligados a lo que ellos prometieron, ¿verdad? Y nosotros estamos obligados a cumplir con la promesa desde el momento en que hicimos el voto. Por eso, cuando usted lee en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5,
Fíjese, dice algo importante, capítulo 5, verso 4, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, ¿verdad? Tenemos que aprender a pagar, por decirlo así, pagar nuestra promesa, nuestros votos, inmediatamente. Una vez que usted ha hecho ese voto, esa promesa o ese juramento, usted tiene que comenzar a pagar esos votos. Cuando una persona del pueblo de Dios no cumple con lo más pronto posible con esa promesa, es considerado como un insensato. Ajá. Así lo marca la Biblia, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser bendecido, usted quiere que Dios oiga o se comprometa a cumplir ese voto, esa promesa que ha hecho usted con Él, debe de comenzar a cumplir inmediatamente una vez que Dios le haya respondido. Ajá. ¿Por qué? Porque si usted no cumple, usted es considerado como un insensato. ¿Y quién es un insensato? Un insensato es una persona, bueno, vamos a hablarlo así, perdón por la palabra, es una persona tonta. Ese es un insensato, un tonto. Y una persona tonta es aquella que no está bien de sus facultades mentales. Y no solamente eso, cuando usted busca la definición, hablando del pueblo de Dios, dice que una persona insensata, a pesar de que es una tonta, es una persona inmadura, que no sabe valorar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué nos dice la palabra que no debemos de tardarnos en cumplir nuestros votos o promesas hechas a Dios? Bueno, aquí hay quizá dos razones. La primera es porque si no cumplimos inmediatamente y usted lo deja para la próxima semana o para dentro de 10 días, a usted se le va a olvidar pagar sus votos. Y esto ha pasado con muchos de nosotros. A veces cuando hacemos una promesa a Dios, ya sea por dedicación, por gratitud, o ya sea por lo que lo mencioné anteriormente, y no cumplimos inmediatamente en pagar esa promesa, se nos va a olvidar, se nos olvida, ¿verdad? Y la segunda razón es porque si nosotros no cumplimos con pagar nuestros votos, cumplir con nuestras promesas, va a ser perjudicial para nuestras vidas. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que hay un efecto por no cumplir con nuestros votos o con nuestras promesas. Ahora, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios no cumple con sus votos o sus promesas hechas a Dios? Bueno, cuando alguien del pueblo de Dios se olvida de cumplir con el voto, la promesa hecha a Dios, eso que iba a ser una bendición para su vida, se va a tornar en una maldición. O se va a tornar en pecado, para que usted me entienda. Cuando usted no cumple con lo prometido a Dios, se transforma en pecado. Y recuerde que el pecado es infracción de la ley. Y una infracción se tiene que pagar y tendrá sus consecuencias. Por eso cuando nosotros leemos ahí en el libro de Números capítulo 32, verso, déjenme ver, me pasé de Números, capítulo 32, verso 23, dice: mas si así no lo hacéis, hablando de las promesas de los votos, he aquí habréis pecado ante el Eterno, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ajá. Cuando nosotros no cumplimos con nuestros votos, con lo que hablamos al Eterno, dice que eso se va a convertir en un pecado. Y dice que ese pecado tarde o temprano te va a alcanzar. Por eso a veces hay gente que no les va bien en la vida. Hablando del pueblo de Dios, hay gente que no prospera. Hay gente
que todo el tiempo sigue enfermo, que no sale de ese estilo de vida que tiene malo. Aunque él lea la Biblia, aunque él diezme, aunque él ofrende, aunque él se congregue, pero como él hizo una promesa que nunca pagó, eso se convirtió en pecado, y dice la Biblia que ese pecado lo iba a alcanzar. Recuerde que las maldiciones nos alcanzan en un futuro. Por eso, eso que iba a ser bendición para su vida, se transformó en una maldición. No recuerdo quién dijo, si fue nuestro apóstol, que dijo que hubo un mensaje que se titulaba "Cuando la bendición se transforma en maldición". Pero eso se transforma en maldición cuando nosotros violamos las leyes divinas que Dios ha establecido para que seamos bendecidos. Y recuerda que todo el propósito de la ley, de una ley, es hacer un cerco alrededor de nosotros para protegernos. Y eso es lo que hace esta ley cuando nosotros cumplimos. Si nosotros cumplimos con la ley de los votos, eso es una protección alrededor de nuestra vida, que nos va trayendo bendición y bendición. Pero cuando nosotros dejamos de cumplir o no cumplimos, se nos olvida cumplir o pagar nuestros votos, como dice el salmista, pagar nuestras promesas a Dios, eso se va a tornar en maldición para nuestras vidas y tendrán sus consecuencias. Bueno, por eso dice la Torah, mejor es que no prometas y no que prometas sino cumplas, ¿verdad? Eso debemos de tenerlo bien en mente, que a veces es mejor no prometer nada, porque a veces por emoción, por sentimientos, o es la misma carne, ¿verdad?, la que nos impulsa a hablar cosas, palabras que no hemos meditado, ¿verdad? Y nos comprometemos ante el Eterno, y en lugar de que sea una bendición, se va a tornar en una maldición. Bueno, dice Eclesiastés 5:5, dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿verdad? Y luego, fíjense, algo que cuando yo leía esto, en el verso de ese Eclesiastés capítulo 5, verso 5, en el verso 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ¿verdad? Nuestra boca nos hace pecar cuando nosotros no cumplimos nuestras promesas a Dios, y cuando no meditamos bien en lo que vamos a decir al hacer nuestros votos. Porque algo que le quiero decir es que cuando usted haga un voto, una promesa a Dios, usted aprenda a meditar bien las palabras que le va a decir. Usted piense bien, más bien elija bien las palabras que le va a decir el Eterno cuando haga un voto, una promesa. Porque si no, tu boca te va a hacer pecar por no cumplir lo que tú dijiste. Ajá. Por eso dice la Torah, no dejes que tu boca te haga pecar, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de algunos hombres y unas mujeres que hicieron votos a Dios y cuáles fueron sus resultados. Y al terminar estos ejemplos, pues vamos a concluir con algún pensamiento que el Espíritu Santo nos guíe en ese momento. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nos vamos a encontrar con innumerables personajes que hicieron votos a Dios, y cada uno recibió conforme al cumplimiento de sus promesas. Pero solamente vamos a estar hablando de alguno de ellos. Cuando nosotros leemos el libro de Jueces, vamos a encontrar a un hombre que vivía en una tierra que se llama Galad. Este hombre se llama Jefte. Jefte dice la palabra que era un hombre esforzado y valeroso. No dice que era valiente, pero viene siendo lo mismo. O sea, que era un hombre que le gustaba la pelea, le gustaba estar en guerra. Y dice que este hombre, Jefte, tenía su madrastra era una ramera. Y al paso del tiempo, Jefte fue, bueno, como aquí le llamamos, fue corrido de su casa, ¿verdad? O lo expulsaron de su casa y se fue a vivir en una ciudad llamada Tob. Y pasado el tiempo, dice la Biblia que los amonitas le hicieron guerra al pueblo de Israel. Y los ancianos del pueblo de Israel tuvieron mucho miedo y fueron a ver a Jefte, porque sabían que era un hombre de guerra, era un hombre que podía hacerle frente a los amonitas, ¿verdad? Y fueron a verlo hasta la ciudad de Tob.
Y cuando estaban con él, le hicieron saber lo que le acontecía al pueblo de Israel y le dijeron que si él le hacía frente a los amonitas, porque quiero entender que era un hombre experto en la guerra, en las batallas, y aparte de eso, dice la palabra que él se juntó con la gente mala, y usted sabe que una persona que se junta con personas malas, pues aprende muchas cosas de ellos, a ser malo también, ¿verdad? Y le expusieron el problema que había en el pueblo de Israel, y le dijeron los ancianos que si él aceptaba ir a pelear contra los amonitas, ellos le iban a ser jefe de Israel. Bueno, y entonces Jefte, bueno, pues usted lee la historia, eso está en Jueces capítulo 11. Jefte dice que aceptó lo que los ancianos le ofertaron, y una vez Jefte que aceptó la responsabilidad dice que él hizo un voto a Dios. Le dijo que sí, le dijo a Dios. Bueno, se lo voy a leer rápidamente, a ver si lo encuentro rápido. Está arriba de los Jueces. Jueces, capítulo 11, verso 30, dice: y Jefte hizo voto al Señor diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, y cualquiera que saliera a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Eterno, y le ofreceré un holocausto. Fíjese, Jefte le hizo un voto a Dios, le dijo: quiero hacer un voto contigo. Si tú me das la victoria sobre los amonitas, el primero que salga a recibirme, o lo primero que salga a recibir después de la victoria, te lo ofreceré en holocausto. ¿Y qué cree que fue lo primero que salió? Salió la hija de Jefte. Él jamás pensó que el primero que le iba a salir a recibir después de la guerra iba a ser su hija, ¿verdad? Y Jefte, pues, ya no se podía retractar porque había hecho una promesa a Dios, un juramento, un voto, ¿verdad? Y se puso triste. Y hasta se puso a llorar quizás, pero él ya le había prometido al Eterno, y se tiene que pagarle al Eterno lo que se le promete. Y Jefte le dice a su hija el voto que había hecho con el Eterno, y su hija fue muy valiente y le dijo: bueno, dice, está bien, vas a pagar tu voto al Eterno, solamente te voy a pedir una cosa, que me dejes llorar mi virginidad, porque ella no había conocido varón durante 2 meses, dice. Y una vez que su hija lloró su virginidad, regresó, y Jefte pagó el voto a Dios sacrificando a su hija. Por eso yo en principio le dije a usted que tenemos que aprender a cuidar nuestras palabras de lo que vamos a hacer, a decir cuando hagamos un voto al Eterno. No prometamos cosas basándonos en nuestras emociones, sino que aprendamos a elegir las palabras correctas, ¿verdad?, para pagar nuestros votos. Jefte pagó el voto, sí, pero salió herido en su corazón. Otro ejemplo que tenemos de otro varón que hizo un voto fue Jacob, o Jacob, como muchos lo conocen. Jacob tenía que ir a la casa de Labán, hermano de su madre, para buscar mujer para él. Pero Jacob tenía miedo de ir, porque él sabía que si salía de su ciudad a ir a la ciudad de su tío Labán, él correría peligro. Porque cuando usted lee la historia de Jacob, se va a dar cuenta que Jacob tuvo un problema con su hermano Esaú por causa de la bendición que le pertenecía a Esaú, de la primogenitura, pero esa ya es otra historia. Y por causa de eso Esaú lo quería asesinar, y por eso Jacob no quería ir. Y por el otro lado, Jacob sabía que Labán, su tío, era un hombre malvado, o un rasha, como se le nombra en la Torah, era un rasha. Y Jacob sabía que su tío Labán lo iba a destruir, porque era malvado. Y por eso es que Jacob hace un voto con el Eterno, y le dice que antes de partir a la tierra de Labán, dice: quiero que tú me des protección, que tú me proveas durante el camino, que tú me des vestimenta y que me prosperes, y lo más importante, que me traigas a salvo a mi casa de nuevo.
Eso usted lo puede ver en Génesis capítulo 28, el verso 20-22. Y usted lee toda la historia de cómo Dios lo protegió, lo proveyó, lo vistió, lo calzó, le dio de comer, inclusive cómo Dios le dio riquezas. Y ya de regreso, una vez que vino de regreso, o una vez hecho el voto, Dios comienza a cumplirle a Jacob con su petición de protegerlo y hacerlo salvo. Pasa el tiempo, regresa Jacob a su ciudad, ¿verdad? ¿Y qué cree? Se le olvida pagar el voto. Jacob se había comprometido, dice, de sacrificar, hacer un sacrificio y dar los diezmos de todo. Y se le olvidó pagarle los votos al Eterno. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Su hija Dina fue deshonrada, fue violada en pocas palabras, solamente por no cumplir un voto. Sus hijos asesinaron, se abrió una puerta al asesinato solo por no cumplir un voto. Y a veces esto puede pasarnos a nosotros como pueblo de Israel, o como pueblo de Dios, Israel espiritual, Israel injertado ahí. A veces nosotros, por las emociones, decimos: Señor, te pedimos que nos dé trabajo, que nos prospere, que nos dé esto. Le pedimos prosperidad. Y si usted me prospera, a usted le voy a dar sus diezmos, sus ofrendas, lo que le corresponde. Y cuando Dios cumple, hace lo que nosotros le pedimos, y nosotros no cumplimos con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, con lo que hemos prometido, se abre una puerta. Se abre una puerta en el mundo espiritual. Y es donde entran muchas cosas a nuestra vida. A veces hasta puede haber pobreza, miseria. Todas las cosas pueden salir mal. Pero el problema no fue de Dios, ni el problema de la palabra. El problema fuimos nosotros que no cumplimos con lo que le prometimos a Dios. Por eso es importante que nosotros, dice la Biblia, cuando a Dios haces promesas, dice: no tardes en cumplirlas, porque harás que Dios se enoje a causa de tus palabras, ¿verdad? Es importante también nosotros saber prometer. ¿Qué es lo que usted va a prometer? ¿Qué es lo que usted va a dar? ¿Qué es lo que usted va a ofrecer a Dios cuando usted le pide algo? Y esta vez yo nunca he hecho un voto con Dios. El simple hecho de pedirle algo a Dios es que usted está haciendo un voto con Él. Ese es un voto, hacer un voto. Pídele usted a alguien algo, le dice: bueno, ok, sí te lo doy, pero ¿a cambio de qué? ¿Ok? Y otro ejemplo es el de Ana. Ana, la madre del profeta Samuel. En el periodo posterior a los jueces había una mujer, dice la Biblia, justa y buena. Y esta mujer se llamaba Ana. Y tenía un esposo que se llamaba Elcana. Pero dice la Biblia que Ana no tenía hijos. Y cada vez que su esposo subía a la ciudad de Silo a adorar y a ofrecer sacrificios a Dios, Ana iba con él. Y estando Ana en el lugar de los sacrificios, oraba a Dios diciéndole que le concediera tener un hijo. Y así se la pasó Ana durante varios años. Dicen los comentaristas, los rabinos, que después de 10 años de matrimonio, dice que Ana hizo un voto con el Eterno. Y usted lo puede leer en el 1 Samuel capítulo 1, ¿verdad? Que dice que Ana hizo un voto, dice que dijo: Hashem de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres un hijo varón, dice: yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí vemos que Ana hizo dos votos. Uno, un voto de dedicación, y un voto de abstinación. Dice la Torá que Dios le concedió a Ana tener un hijo. Y inmediatamente cuando nace el hijo y es destetado, dice que Ana lo lleva al tabernáculo donde se encontraba el sacerdote Elí y lo deja para que su hijo sirviera todos los días de su vida. Ana cumplió lo que prometió. Dios le dio lo que pidió a Ana, y Ana pagó lo que le había prometido a Dios, de darle a su hijo. Y como recompensa de Ana,
o la bendición que recibió es que Samuel fue el Naví, el profeta más famoso y el líder de Israel de esos tiempos. Esa fue la grande bendición del voto que hizo Ana. En conclusión, podemos decir que cuando hagamos un voto a Dios, no tardemos en cumplirlo. Y sobre todo, tenemos que aprender a pensar bien, a elegir bien nuestras palabras cuando hagamos un voto. Porque si nosotros prometemos y no cumplimos, eso se puede tornar en una maldición para nuestras vidas. En lugar de que sea una bendición, va a ser una maldición. Bueno, shalom, que el Eterno nos bendiga, y dejo lugar aquí al varón David.